Bienvenidos a todos. Esta es una presentación de un learning program sobre el arte y la arquitectura de Hearst Castle. Me llamo Liz y trabajo aquí en Hearst Castle. Yo soy un empleado de los parques estatales de California. ¿Saben ustedes que hay 280 parques de California? Incluyen áreas montañosas, campamentos, playas y monumentos históricos como Hearst Castle. Hoy vamos a hablar un poco sobre el arte y la historia de Hearst Castle. Antes de empezar, yo les pido que recojan un papel y algo con que escribir, porque más tarde vamos a hacer un dibujo de la casa. Ok, nuestra misión en los parques estatales no solamente es dar información, pero también de conservar y proteger todos los recursos naturales para mantener bien todos los tesoros. Okay. Hearst Castle está ubicado en San Simeon. Bueno, ¿dónde está San Simeon exactamente? San Simeon está 200 millas al norte de Los Ángeles. Tengo un mapa para mostrar. Hearst Castle está sobre una colina 1,600 pies de altitud sobre el nivel del océano. Debajo de nosotros está un rancho que todavía es propiedad de la corporación Hearst. En el pasado, toda la tierra que se ve perteneció a William Randolph Hearst, quien empezó construyendo su casa aquí en 1920. La historia de Hearst Castle no empezó con William Randolph Hearst, sino con su padre, George Hearst. George Hearst fue un minero muy exitoso, quien empezó comprando tierra en San Simeon. El padre, George Hearst, y su hijo, William Randolph Hearst, hicieron excursiones de acampar en un área llamada Camp Hill. Los dos exploraron las colinas, pescaron, montaron a caballo y se quedaron en tiendas muy grandes. A William Randolph Hearst le encantaron mucho estas excursiones y él siguió acampando como un adulto. Pero en 1919, él visitó la oficina de una arquitecta llamada Julia Morgan. Ella fue la primera mujer en ser licenciada como arquitecta en el estado de California. Los dos hablaron de planes para construir una casa de vacaciones para la familia. Pero lo que resultó no fue simplemente una casa, pero 4 casas y un proyecto que duró casi 30 años. Para hacer todo eso, una persona necesita dinero. ¿Y qué hizo William Randolph Hearst? Bueno, él no fue minero ni ranchero como su padre. Él fue un propietario. Y él fue propietario de los medios de comunicación, de periódicos, de revistas, servicios de las noticias, hasta un estudio de las películas Cosmopolitan Pictures. Pero William Randolph Hearst no solamente fue un propietario, fue bien conocido como un coleccionista muy bien conocido del arte. Y Hearst Castle tiene más que 10,000 objetos en la colección. Los objetos más antiguos se pueden ver en una fuente y vienen de Egipto. Podemos ver esta fuente que se llama la fuente Sekmet. Ustedes pueden ver las figuras, ¿verdad? ¿Qué piensan ustedes? Yo noto que son un poco inusual en que tienen la cara de un león, pero el cuerpo de una mujer.
representan Sekhmet, y ella fue en la antigua religión egipcia una diosa y la protectora de su padre, Ra, quien fue el rey del sol. Estas estatuas tienen más que 3,000 años y la más antigua tiene 3,500 años. Si enfocamos en la estatua a la derecha, ustedes pueden ver que tienen algo que parece círculo en la cabeza. ¿Pueden adivinar lo que es? Si ustedes dijeron el sol, tienen razón. William Randolph Hearst compró estas estatuas en Inglaterra y trajeron aquí y usaron en la fuente. Él también utilizó parte de su colección en las terrazas y en los jardines. Pero Julia Morgan colocó algunos de los objetos en la fachada de la casa principal llamada Casa Grande. Y mientras caminamos allí, yo tengo una foto que tiene una pregunta para ustedes. Y la pregunta es, voy a poner la foto. La pregunta es, ¿cómo intentó utilizar Casa Grande William Randolph Hearst? ¿Y todos tienen la respuesta? Ok, so ¿cómo intentó usar la casa? Las opciones fueron como una escuela para los niños, como una iglesia para la comunidad o para ser una casa para la familia y los invitados. Y la respuesta correcta es que fue una casa para la familia y los invitados. Ahora, si ustedes tienen su lápiz y su papel, lo que vamos a hacer ahora es un dibujo de Casa Grande y podemos hablar un poquito sobre él. So, cuando miramos Casa Grande, yo pienso en las formas y podemos empezar con un rectángulo. Y Tracy es mi ayudante. Tracy, ¿está haciendo? Oh, no, porque yo no he seleccionado. Right, ok. Esta vez puedo empezar. Empezamos con un rectángulo y estoy dibujando en el teléfono. Por eso, discúlpame. Y sobre un pentágono. Y un pentágono es una forma que tiene 5 lados. Ahora, en cada lado tenemos una torre de campanas. Y esto tiene su inspiración de una iglesia en España que todavía existe. Pero esta iglesia solo tiene una torre. Casa Grande tiene 2. Y esa es una de las razones que parece mucho una iglesia. Ahora la parte de arriba podemos hacer. Y luego yo puedo hacer la entrada para ustedes. Y mientras hablo más sobre Casa Grande, ustedes pueden completar y rellenar sus detalles de la casa. A veces la pregunta que tiene la gente que visita aquí es, ¿por qué parece una iglesia? Bueno, cuando William Randolph Hearst estaba diseñando su finca, él quería una finca que se parecía a un pueblo de hace unos 500, 600 años del sur de Europa, especialmente de España. Y en estos días, la casa o el edificio principal
sería una iglesia o un castillo y también estaría sobre una colina. Julia Morgan no solamente tuvo que pensar en el estilo de la casa, pero cómo podía hacer una casa fuerte que podía resistir los desastres naturales. Ustedes pueden nombrar algunos desastres naturales que pueden destruir una casa. En California son terremotos y incendios. Para proteger la casa contra incendios, Julia Morgan utilizó concreto. Pero debajo del concreto, ella utilizó algo para hacer resistente la casa contra terremoto. Ustedes no pueden verlo, pero ustedes tienen algo en su propio cuerpo. ¿Qué tienen en su cuerpo debajo de piel que les permita moverse y que protege los órganos? Si ustedes dijeron su esqueleto, tienen razón. Esta casa tiene su propio esqueleto, pero no son huesos, son barras de acero. Y lo que hacen es durante un terremoto, ayuda a mantener unida la casa. Los trabajadores pusieron una fachada de cáliz sobre el concreto y luego todos los elementos decorativos. Y vamos a enfocar un poco sobre esto. El arte más viejo, más antiguo, es la estatua de la Virgen. Y voy a poner el teléfono para que podamos ver la estatua. ¿Todos pueden ver la estatua de María? Entonces, tiene 700 años y viene de España. Parece un poco diferente del concreto y eso es porque está hecha de arenisca y ella tiene una corona sobre la cabeza y un ceptro para representar que María es la reina, la Virgen María es la reina del cielo. Debajo de ella vemos lo que parecen ser dos hombres peludos. ¿Quiénes son? Ellos son en inglés the wild men, los hombres salvajes. Estos hombres tienen 600 años y vienen de España. Ellos son parte de los mitos medievales. ¿Saben ustedes lo que es un mito? Un mito es una historia y muchos mitos son muy antiguos, pero los mitos pueden ser modernos también. Suelen tener criaturas fantásticas, como los hombres salvajes. ¿Ustedes pueden nombrar una criatura fantástica que existe en un mito moderno? Yo estoy pensando en Bigfoot o los yetis o en los mitos mexicanos chupacabras. Casa Grande tiene 115 cuartos. Eso incluye 38 dormitorios y 42 baños. ¿Para qué utilizó William Randolph Hearst una casa tan grande? Él trabajó con los medios de comunicación y conocía a mucha gente. Y a él le encantó mucho invitar a la gente para pasar tiempo con él cuando él se quedó en San Simeon. Durante el día, los invitados podían explorar, podían nadar, montar a caballo, hacer muchas cosas, jugar al tenis, pero por la noche ellos entraron por la reja que tiene capas de oro de verdad. Ellos entraron por la reja en la sala comunal que se llama la sala de asamblea. Y mientras caminamos a la sala, yo tengo una foto de Casa Grande durante su construcción.
Estamos ahora dentro de la sala de asamblea y es la sala comunal, es lo que usaron todos los invitados. Cuando miramos la sala, yo observo que tiene cosas y objetos muy comunes a las salas. Hay muebles, mesas, sillas, pero la sala se diferencia de una sala regular con el arte. William Randolph Hearst recolectó arte de Europa de hace unos 400 hasta 600 años. Un ejemplo que vamos a observar es la caja. Esta es una caja que se llama caja de presentación. Yo tengo una foto para que ustedes puedan ver mejor los detalles. Probablemente vino de Italia y tiene unos 400 años. Está hecha la caja de roca de cristal, bronce dorado, ébano y ágata. ¿Para qué utilizaron una caja así? Bueno, pusieron regalos dentro de la caja, especialmente regalos de los matrimonios. Hoy en día usamos papel de envuelto y también cartones de papel para envolver regalos. Pero una persona que recibió esta caja tendría un tesoro. Un hecho muy interesante es que William Randolph Hearst recibió esta caja de un marchante del arte de una compañía llamada French & Company. Pero hay un objeto muy grande en el salón que él compró del mismo marchante. William Randolph Hearst compró este manto de chimenea. Compró el manto de chimenea de la compañía French & Company. Tiene unos 600 años. Está tallado de roca. Él lo compró en Nueva York con la intención de usarlo aquí en Casa Grande. Es el manto más grande de todos los mantos. Lo enviaron en cartones y los trabajadores tuvieron que armarlo como una rompecabezas. Voy a ponerme enfrente para que ustedes puedan ver el tamaño. Pero directamente sobre mi cabeza hay dos figuras. Ustedes pueden identificarlos. Son más hombres salvajes. Ahora, William Randolph Hearst recolectó muchas pinturas, pero lo que está sobre en las paredes, en cada lado de la chimenea, no son pinturas. Vamos a mirarlos un poquito más cerca. Pues estamos en el comedor y se puede ver en la pared un tapiz. Un tapiz parece una pintura, pero es un textil. Y estos están tejidos de lana y de seda. Tienen unos 500 años y vienen del norte de Europa. Estos tapices muestran eventos en la vida de Daniel, de la Biblia. Un invitado podía relajarse, tomar cócteles hasta la cena. Y luego William Randolph Hearst dirigió a sus invitados a la cena. Al comedor que se llama el refectario. Estamos en el refectario ahorita. Ustedes pueden ver la mesa muy larga. Después de la cena siempre había una película y luego los invitados podían ir a sus dormitorios. Y muchos se quedaron en Casa Grande, otros se quedaron en una de las cabañas.
Mientras caminamos a una de las cabañas, Casa del Monte, yo tengo una foto y otra pregunta para ustedes. La foto es el comedor con invitados de la historia y hay una pregunta sobre 2 sillas adicionales. Y la pregunta es, ¿cómo usaron las sillas adicionales el señor Hearst? ¿Para descansar los pies? ¿Para colocar los platos sucios? ¿O para acomodar los perros del señor Hearst? Casa del Monte está nombrado por su vista de las montañas en la cordillera de Santa Lucía. Es la cabaña más pequeña con 4 dormitorios y 4 baños. También fue una cabaña con la intención de usar para los invitados, pero las primeras personas que la usaron fueron el señor Hearst y su esposa Millicent en 1921, porque fue la primera cabaña en estar lista. Y vamos a entrar para mirar, a echar un vistazo de uno de los dormitorios. Estamos en uno de los pasillos. Este es el dormitorio, uno de los 4 dormitorios. Y ustedes pueden observar que los invitados del señor Hearst podían quedarse entre la colección del arte. Si ustedes se quedaran en este dormitorio, ustedes iban a dormir en una cama de Italia que tiene unos 500 años o 400 años, permiso. Pero no se preocupen porque el señor Hearst compró colchones nuevos y almohadas nuevas para que los invitados sean muy cómodos. Entre sus objetos del arte, William Randolph Hearst también recolectó techos del pasado, especialmente techos del pasado. Pero cuando estaban construyendo las cabañas, él todavía no tenía disponibles los techos. Por eso, Julian Morgan diseñó los techos de las cabañas usando como su inspiración estructuras históricas. En este caso, un edificio en Sevilla. Ustedes pueden identificar las imágenes que pueden ver en el techo. Yo veo una concha, un caballito del mar, ángeles y una flor. Este dormitorio está bien bonito, pero probablemente los invitados no se habrían quedado aquí durante el día. Y en un día muy caluroso, Casa del Monte estaba muy cerca de una de las piscinas.
la piscina Neptuna. Y tengo la tercera pregunta. Y la pregunta se trata de la piscina. Sabemos que la intención de una piscina es para nadar, pero también la piscina Neptune fue un área para hacer algo diferente. Y ustedes van a mirar las opciones y seleccionar su respuesta mientras caminamos a la piscina. ¿Tienen sus respuestas? Bueno, yo creo que pueden mirar la piscina para determinar. Es que en adición de ser un área para nadar, este fue un área en que el señor Hearst podía exhibir su colección del antiguo arte romano. La piscina Neptuna es una de dos piscinas en Hearst Castle. Y mide 104 pies de largo. El extremo profundo mide 10 pies y el extremo poco profundo mide 3,5. Podemos agradecer a la señora Hearst para la piscina, porque cuando el señor Hearst estaba diseñando Hearst Castle con Julia Morgan, él quería tener un estanque rodeado por rosas donde él podía exhibir su colección de antigüedades romanas. Pero Millicent Hearst quería una piscina para la familia. William Randolph Hearst eligió la piscina, pero él también usó el área para exhibir su colección. Si enfocamos en el templo es una combinación de antigüedades y el diseño de Julia Morgan. Todos pueden ver las columnas, ¿verdad? Esas columnas son romanas y tienen 2000 años. Sobre las columnas vamos a ver una área triangular, todos pueden ver, y este se llama el frontón. Y el frontón tiene elementos antiguos también y elementos que estaban creados y diseñados por Julia Morgan. Las estatuas en el medio no son romanos, son italianos y tienen unos 400 años. El hombre en el medio es Neptuno, el rey o el dios del mar, con 12 sus alas. La piscina Neptune fue muy popular entre los invitados y ellos podían nadar, jugar water polo. Y tengo una foto de William Randolph Hearst nadando con su perro. Y su perro se llamaba Helen. Aquí está con Helen en la piscina. Hoy en día, muchos invitados de la casa hoy nos preguntan, ¿quién usa la piscina hoy? La respuesta es que ya no nadamos en la piscina, porque la piscina es un recurso cultural muy importante de Hearst Castle. Lo que hacemos es que queremos mantener bien la piscina para que nuestros invitados puedan visitarla, verla y sacar fotos. Y se puede ver en el templo, cerca del templo de hoy día,
podemos ver los trabajadores trabajando para mantener bien el área alrededor de la piscina. Esta es la conclusión de nuestra visita. ¿Cómo resultan sus dibujos de la casa? Nos encantaría mucho verlos y ustedes pueden compartir en las redes sociales, por ejemplo, Instagram. Y mi última foto va a ser cómo ustedes pueden alcanzar Instagram y compartir sus dibujos. Hearst Castle todavía está cerrada, pero esperamos que vamos a abrir muy pronto. Y ustedes pueden hacer un recorrido y aprender aún más sobre el arte y la arquitectura de Hearst Castle. Mientras tanto, hay 279 parques adicionales que ustedes pueden visitar. Les animo que ustedes las visiten, que aprenden de ellos y que reciben su propia inspiración. Yo anticipo verlos en el futuro cuando ustedes tienen la oportunidad de visitar Hearst Castle. Hasta entonces, yo voy a decir adiós y que tengan ustedes buen día.